Bueno, vamos a resolver ejercicios de genética. Para eso nosotros nos vamos a manejar con el vocabulario actual del siglo XXI, pero vamos a empezar con una situación que ya Mendel la conocía en el siglo XIX con los estudios que hizo, que es de dominancia completa. Obviamente él no va a hablar de ADN, ni de genes, ni de cromosomas homólogos, porque en ese momento no se había identificado a la molécula de ADN, no se la conocía, mucho menos se la reconocía como la portadora de la información de la característica de los seres vivos. Sí, Mendel iba a hablar de que los caracteres estaban de a pares, porque notaba que, aunque no se mostraran las dos versiones para una misma característica en un ser vivo, sino que predominaba una, a la que llamó dominante, la otra no desaparecía, sino que se iba a dar eventualmente en alguna generación futura. De hecho, como le ocurrió, pudo notar que no es que desaparecía esa característica, en algún lugar quedaba. Vamos a empezar con los ejercicios. En este caso es dominancia completa para todos los genes, pero otras veces vamos a tener que simbolizar casos en los cuales haya codominancia o dominancia incompleta, y en otros casos también, en un grado mayor de complejidad, identificar qué tipo de situación es. Codominancia, dominancia completa, incompleta. En este caso nos viene dada esa información porque si me dice que hay un alelo dominante y uno recesivo para cada tipo de gen, si es dominante y hay uno recesivo, es dominancia completa. A su vez también me da la pauta que voy a tener que trabajar con mayúsculas y minúsculas para simbolizarlo, y recordemos que siempre se toma la inicial del alelo recesivo, ubicándose en minúscula para el recesivo y en mayúscula para el dominante. Yo acá anoté previamente los tipos de genotipos que puede haber para el primer gen. En realidad la estructura va a ser la misma para todos los tipos de genes. ¿Por qué? Notemos una cosa. Me está indicando este cuadro que para cada uno de los genes hay dos alelos posibles. Entonces, va a haber un homocigota para este alelo y un homocigota para este alelo, más la posibilidad de un genotipo heterocigota, donde en un cromosoma homólogo esté este alelo rizado, por ejemplo, y en el otro el alelo lacio. Más diversidad de genotipos no puede haber. Si hubiera un alelo más para ese gen, sí, porque las personas podrían tener homocigosis para este alelo, homocigosis para este alelo y homocigosis para un tercer alelo, y a su vez heterocigota entre estos alelos, o entre este y el tercero hipotético, o entre este y el tercero hipotético. Bueno, vamos a tomar la inicial del recesivo y vamos a ponerla en mayúscula para el dominante, para simbolizar este alelo, y en minúscula para el recesivo. Yo en este caso voy a ponerlo en cursiva minúscula para que se distinga, porque si no sería un palito y es confuso. Bueno, homocigota dominante para el primer gen. Entonces, ¿qué va a hacer? En un cromosoma homólogo tiene este alelo y en el otro el mismo alelo. Vamos a ver el fenotipo posible. Pongo la F de fenotipo. Vamos a escribirlo, a ver. Fenotipo. Bueno. ¿Cuál va a ser entonces? Pelo rizado. Escribo que su pelo va a ser rizado y el símbolo va a ser el del alelo rizado. Homocigota recesivo va a ser este. Y su pelo va a ser lacio. Y este es el símbolo. En heterocigota va a ser L mayúscula y L minúscula. Acá vale aclarar algo. Siempre por convención, cuando se tiene un alelo en mayúscula y otro en minúscula para el mismo gen, primero se simboliza el de la mayúscula y después el de la minúscula, independientemente de qué homólogo lo porte. Esto nos lo tenemos que acordar para casos de dominancia completa, porque en los demás siempre es todo mayúscula. Bueno, el fenotipo ¿cuál va a ser? Rizado, porque es dominante. Entonces también se simboliza con la L. Para los demás genes va a pasar lo mismo. Fíjense que pulgar del pie también tiene las dos opciones, o curvo o recto, pero ya nos dice que el dominante es curvo. Entonces voy a tomar la R mayúscula de recto para simbolizar este alelo y la R minúscula para simbolizar este alelo. Acá va a ser la P, en mayúscula para acá, en minúscula para acá. Se ve, siempre es la misma lógica. Otra cosa importante para aclarar es que en realidad las características que acá aparecen no necesariamente se deben a un único gen en nuestra especie, pero bueno, para hacer los ejercicios lo tomamos como que se debe a un único gen.
Acá vale aclarar algo importante, que es que no siempre cuando se trata de la característica del cuerpo de un ser vivo, solo se debe a un único gen la expresión de esa característica. Para trabajarlo como ejercicio, sí, pero siempre es importante aclararlo. Nosotros lo podemos entender sabiendo el concepto de rutas metabólicas, en la cual por ahí para lograr una característica en el fenotipo tienen que ocurrir un conjunto de reacciones y cada reacción depende del producto génico de algún gen que dé lugar a una enzima que participa en una reacción y a su vez de otro gen que da lugar a una enzima que participa de la reacción siguiente y así llegar a la característica en cuestión. Pero bueno, eso no lo vamos a trabajar ahora porque acuérdense que estamos hablando de progresivamente ir aumentando la complejidad de los ejercicios. Bueno, seguía el ejercicio 3 que dice cómo serán las gametas con respecto al gen de la visión del punto anterior. Yo acá puse punto 1, me equivoqué porque técnicamente es el punto 2. En personas homocigotas dominantes, recesivas y en heterocigotas. Bueno, el gen de la visión es el último del cuadro. Ahí está. El último del cuadro, que es este. Gen de la visión puede ser miopía o visión sana, los alelos. Ya sabemos cuál es el dominante porque lo dice ahí. Y tenemos que ver las gametas de una persona que sea homocigota dominante, otra que sea recesiva y otra heterocigota. Bueno, vamos a resolverlo. Entonces ya sería punto 3. Anotamos gen de la visión. Es importante anotar todos los datos para mayor claridad y no confundirnos. Bueno, se puede tener miopía, que este es el dominante. Le vamos a poner la D de dominante. Y entonces lo voy a simbolizar con S mayúscula. Y el alelo sano, o visión sana, que este es el recesivo. Y entonces lo voy a simbolizar con la S minúscula. La pongo en cursiva también para no confundir. Y bueno, en una persona que sea homocigota dominante, ya podemos decir que va a ser así su genotipo para este gen. Y entonces las gametas que va a poder formar, si para este gen el ADN ofrece estas versiones, todas las gametas van a tener este alelo. Entonces todas las gametas van a ser así, con este alelo, no tiene otra diversidad. En una persona homocigota recesiva, que van a tener las gametas, siempre va a ser de alguno de estos alelos y es la misma versión, así que todas las gametas van a tener esta opción. Algunas van a pertenecer al alelo de un cromosoma homólogo y otras al otro cromosoma homólogo, pero siempre es la misma información. Y en alguien heterocigota encontramos que el genotipo es así, acuérdense, la mayúscula siempre adelante. ¿Y esto qué nos va a dar? En realidad, que puede haber gametas con este alelo o gametas con este alelo. Vamos al ejercicio siguiente, que me pedía las posibilidades de que dos personas heterocigotas tengan hijos miopes. O sea, dos personas con este genotipo y formando estas gametas por meiosis. Entonces, sería, este es el punto 4, sería este es el genotipo de una persona que va a tener hijos con una persona que también en este caso coincide que es heterocigota. Bueno, en el cuadro de Punnett, esta es una manera rápida de hacer el cruce, me quedó horrible la línea. Bueno, en el cuadro de Punnett, vamos a hacerlo lo más prolijito posible. Hay que ordenar las gametas. Mendel no realizaba cuadros de Punnett, voy a aclararlo por las dudas. Pero sí, bueno, de todas maneras pudo hacer estimaciones y llegó a los resultados de dominancia completa. Bueno, esta persona tiene gametas así y gametas así. Bueno, anoto entonces una gameta acá y otra acá, de la misma persona. Y la otra persona, bueno, coincide y las pongo acá. Siempre en las columnas ubico las gametas de uno de los progenitores y en las filas las gametas de los otros. Y empiezo a hacer los cruces. Si se junta una gameta con este alelo
de esta persona con la gameta de esta otra persona que tiene este alelo, el hijo va a tener este genotipo para este gen. Ya puedo anticipar que su visión va a ser miope. Si se junta la gameta esta con la de acá, va a ser heterocigota. Acá va a pasar lo mismo, siempre por convención la mayúscula va primero. Y en este, bueno, va a ser homocigota recesivo. ¿Qué me dio? Vamos a las probabilidades genotípicas. Entonces vamos al genotipo de la descendencia. ¿Qué probabilidades hay? Tengo un homocigota dominante, sí, entonces lo anoto, homocigota dominante. ¿Qué probabilidades? De 4, cada 4, lo probable es que sea uno de cada 4 homocigota dominante. Acuérdense que no se pone en porcentaje, no digo 25%, digo tantos del total, tantos de tantos. Esto me permite estimar que, bueno, si tienen 8 descendientes, hay una probabilidad de que 2 sean homocigota dominante. Heterocigotas también hay, así que lo anoto. Si no hubiera, lo puedo omitir. Y si lo quiero escribir por un orden mío, sí, heterocigota. Si lo quiero escribir por un orden mío, lo puedo hacer y pongo 0 y listo. 2 de 4. ¿Y qué me queda? Homocigota dominante, que también hay, así que lo anoto. Perdón, recesivo. Ya anoté el dominante. Recesivo, que va a ser 1 de 4. Estas son las probabilidades de genotipo. A mí me pregunta qué posibilidades tiene de que tenga hijos miopes. Entonces, bueno, me voy a ir porque ya no queda más lugar en la ventanita. Aparte, mejor que puedan ver todo. Y eso es directamente el fenotipo. Bueno, acá pusimos fenotipo de miopía. La F es de fenotipo. Y lo que hice fue, homocigota dominante es un cuarto. Entonces va a ser miope porque tiene el único alelo que es de miopía. Y le sumo la probabilidad del heterocigota, que también, como es dominante el alelo miope, va a dar visión con miopía. Entonces, un cuarto más 2 cuartos, el denominador permanece, que es el 4, y 1 más 2 es 3, entonces de 3 cuartos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es más probable que esta pareja de heterocigotas para este gen de miopía, que es de dominancia completa, tengan hijos con miopía. No quiere decir que de pronto no se dé la posibilidad de que no, todos sus hijos tengan visión sana, porque justo en la fecundación participó un espermatozoide con el alelo recesivo y un óvulo que también tenía el alelo recesivo para este gen, y entonces todos los hijos fueron homocigotas recesivos y listo, tuvieron visión sana para esta característica, para este gen. Pero es menos posible, no es imposible, es menos posible. Es más probable que alguna de las dos gametas o ambas gametas tengan el alelo dominante. Esto nos dice la genética. Otra cosa que quiero aclarar es que Mendel no usaba cuadros de Punnett, pero no es que hacía estimaciones en el aire. Él registraba todo por escrito los datos con una metodología muy prolija que le permitió trabajar con números grandes, o sea, de la descendencia de la planta de arvejas. No era de un hijo, 2 hijos, 4 hijos, 4 descendientes, digamos, sino que eran de cientos a miles. Él trabajaba con números grandes, lo cual le daba más rigurosidad a los datos o a la regularidad que encontraba, por ejemplo, en este caso, cuando trabajaba con plantas que eran heterocigotas para una característica que se comportaba como dominante, como dominancia completa. Y bueno, siempre la relación era de 3-1. Es decir, de toda la descendencia, cada 4 descendientes más o menos, 3 eran de fenotipo dominante y 1 de fenotipo recesivo. Acuérdense que las fracciones uno puede hacerlas sobre el denominador, sobre un total que puede ser de un número grande, pues no sé, 1300 plantas, en el caso de la planta de arveja de Mendel, y de 1300, en este caso, ¿qué le daría? Que los que tenían fenotipo dominante serían de la tercera parte de 1300, ¿no? Y los del fenotipo recesivo, no, de la cuarta parte.
¿Esto qué nos quiere decir? Que es muy probable que esta pareja, para este gen, donde son heterocigotas, tengan hijos con miopía. No es imposible igual que se dé cierto corrimiento, donde de pronto, justo en la descendencia, cuando se formó la descendencia, siempre se encontró una gameta o un espermatozoide que tenía el alelo recesivo con un óvulo que tenía también el alelo recesivo, entonces la fecundación fue entre gametas con ese tipo de alelo y la descendencia entonces fue homocigota recesiva para esa característica y resulta que todos los hijos salieron con visión sana. No es imposible, es menos posible. Lo más probable es que alguna de las dos gametas o ambas tengan el alelo dominante dando lugar a descendencia con miopía en este caso. Otra cosa que quiero aclarar al respecto es que Mendel no es que hacía sus estimaciones en el aire, sino que igual hacía anotaciones por escrita, muy prolijas la metodología, porque piensen que trabajaba con muestras más grandes, no con la descendencia que puede llegar a tener una familia de seres humanos, sino con plantas, y él a propósito buscaba que los números de la descendencia fuesen grandes, de cientos a miles, y sobre esos ver cuál era la probabilidad que se daba y con qué proporción. Por ejemplo, de una descendencia de 1000, igual él encontraba que se repetía esta relación de 3:1 en el caso de partir de progenitores que eran heterocigotas para una característica que se comporta como dominancia completa. Entonces, cuando él planteaba este cruce, también una muestra grande da mayor rigurosidad y de 1000 descendientes resulta que más o menos la cuarta parte solo presentaba el fenotipo recesivo, mientras 3/4 partes de esos 1000 descendientes, aproximadamente 3/4 partes, presentaban el fenotipo dominante. Esto lo quería aclarar para entender un poquito también qué le da rigurosidad a esta regularidad que encontró Mendel. Él buscaba muestras grandes y si bien usaba cuadros de Punnett, usaba otro método de registro por escrito que también le permitieran tener ordenados los datos que iba obteniendo. Vamos al ejercicio que sigue. Bueno, acá teníamos que resolver en el punto 5 con el gen de las pecas, que ya sabemos por el cuadrito que la presencia es el alelo dominante y la ausencia el alelo recesivo, por eso lo simbolizamos con la A de ausencia, E mayúscula para el dominante, minúscula para el recesivo. Y la probabilidad de tener hijos con pecas para una pareja que era uno de ellos homocigota dominante y el otro homocigota recesivo. Acá los tenemos representados. Las gametas que puede formar esta persona, todas van a tener el alelo de presencia y el alelo de ausencia. Con estas gametas posibles hacemos el cuadro de Punnett. ¿Por qué repito 2 veces la A? Porque este alelo es de un homólogo y del otro homólogo. Cada gameta puede recibir un homólogo u otro. Lo mismo con las gametas de esta persona. Bueno, hago el cruce, resulta que me da, como podíamos estimar, todos heterocigotas. Si son todos heterocigotas para un gen donde el alelo dominante es el de pecas, quiere decir que todos en el fenotipo van a presentar el alelo dominante, que en este caso es el de presencia de pecas. Entonces van a ser todos pecosos. Y la letra que iría sería la A mayúscula. Bueno, vamos con el ejercicio que sigue. Decía, ¿puede una pareja con lóbulos de oreja pegados tener hijos con lóbulos libres? Simbolizar los alelos y genotipos. El gen del lóbulo de la oreja también estaba en el cuadrito, por eso no se agrega más información y vamos a copiar esa información. Bueno, el alelo libre es el dominante, el pegado es el recesivo. 2 personas para poder tener los lóbulos pegados tienen que ser homocigota recesivo entonces. Si su fenotipo muestra el alelo recesivo es porque es homocigota recesiva la persona, para ese gen. Entonces, si ambos tienen el lóbulo pegado, ¿podrán tener hijos con el lóbulo libre? Que en este caso sería el alelo tiene que estar presente. Fíjense que no, porque las gametas posibles de los progenitores todas tienen el alelo
recesivo, el del óvulo pegado, entonces nunca, no hay ningún tipo de fecundación que pueda haber entre las gametas de uno y otro que dé lugar a este alelo, porque no está presente. Así que de ninguna manera van a poder tener hijos con lóbulos libres. Esto no es posible.